Mi suegro me acusó de engañar a su hijo, pero una prueba de ADN desveló una traición que venía de su propia esposa. El informe, que mi suegro y mi hijo tenían en la mano, revelaba que no existía ningún vínculo biológico. Toda la familia me señaló de infiel, pero yo tenía en mi poder los dos resultados: el que acusaba a mi esposo y el mío. Entonces, ¿quién era la traidora aquí? ¿Yo o esa mujer sinvergüenza de Josely Ramírez? Tan pronto como entré en la casa, mi suegro me arrojó unos papeles a la cara. Nos hiciste criar al hijo de otro durante 3 años. Tu hijo es un pillo, ¿eh? Si yo no hubiera sido más listo, nos hubieras engañado por siempre. Bajé la mirada y vi las palabras impresas en negrita: sin relación biológica. Los nombres que aparecían eran Leandro Ramírez y Noé Ramírez. Me quedé helada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el señor Leandro había llevado a escondidas a Noé a hacerse una prueba de paternidad. Intenté mantener la compostura. Señor, Noé es hijo de Edgar. ¿Es su nieto? Por supuesto que lo es. Jamás he hecho nada para traicionar a esta familia. Debe haber un error en ese documento. Pero él estalló. ¿Aún tienes el descaro de mentir? Yo mismo llevé al niño a la clínica médica de San Felipe. Vi con mis propios ojos cómo le tomaban la sangre. ¿Ahora vas a decir que me lo inventé? Si no me crees, volvamos a ir. Me quedé en silencio, tratando de comprender cómo el resultado podría afirmar que Noé no tenía ningún parentesco con él. En ese instante, entró la señora Elena Ramírez con las bolsas del mercado. Notó la tensión y preguntó: ¿qué está pasando? Salí un momento a hacer unas compras y esto parece una zona de guerra. ¿Qué discuten? Mi suegro me señaló con el dedo. Tú elegiste a esta mujer para nuestro Edgar. Mírala. Nos hizo criar al hijo de otro durante 3 años. ¿Dónde tenías los ojos cuando nos la trajiste? La señora Elena se quedó inmóvil. Su mirada se posó en el informe en el suelo. Vi un destello de pánico en su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada. ¿Qué Noé no es nuestro nieto? ¿Cómo pudiste hacernos algo así? Nuestro Edgar siempre ha sido bueno contigo, y así nos lo pagas. Luché por mantenerme en pie, respiré hondo y dije con voz firme: se los diré por última vez. Noé es hijo de Edgar. Si no me creen, esperen a que él regrese. Pueden hacerse otra prueba de ADN con Noé y esta locura se acaba. Don Leandro me lanzó una mirada que dolió más que el golpe, pero no dijo nada. Doña Elena, en cambio, no se detuvo. Sinvergüenza, y todavía te haces la inocente. Aunque Edgar regrese, no te perdonará. ¿Para qué otra prueba si ya está claro? Si Noé fuera su hijo, también tendría que ser nieto del señor Leandro. ¿Ahora vas a decir que el hospital está confabulado contigo? Justo cuando iba a responder, Noé salió de su habitación. Abuelito, abuelita, mamá, ¿por qué gritan? ¿Ya está lista la cena? Al verlo, don Leandro soltó un grito. ¿A quién le dices abuelito y abuelita? Ni siquiera sabemos de quién eres, niño. ¡Fuera! Noé no comprendía nada. Me miró confundido, con los ojos llenos de lágrimas, pero su llanto solo pareció enfurecer aún más a don Leandro. Lo jaló del brazo y le gritó: ¿y ahora por qué lloras? Aquí no eres bienvenido. Ve a buscar a tu verdadero padre y sal de esta casa. Doña Elena no pronunció palabra, solo observaba. La cara de Noé se puso roja por la fuerza del agarre de don Leandro. Corrí para quitárselo de encima. Esperemos a que Edgar llegue. Él aclarará todo. Él dirá si Noé es o no su hijo. Finalmente, don Leandro lo soltó, me miró con desprecio y se fue al cuarto dando fuertes pisotones. Me llevé a Noé al nuestro. Se quedó dormido llorando en mis brazos. Edgar llegó casi a medianoche. Salí de la habitación en cuanto lo escuché. Con solo verlo, todo lo que había contenido se desbordó. ¿Sabes lo que tu padre le hizo a Noé hoy? Casi lo estrangula. ¿No vas a decir nada? Pero su mirada estaba perdida, distante. Eso me rompió el alma. El informe de ADN estaba sobre la mesa, pero él ni siquiera lo volteó a ver. Parecía que ya lo había aceptado todo sin una sola palabra. Entonces, don Leandro y doña Elena se unieron a nosotros. La señora Elena fue la primera en hablar. Edgar, gracias a Dios que regresaste. Si te hubieras tardado un poco más, esta familia ya estaría hecha pedazos. Pregúntale con qué niño nos ha metido en esta casa. Don Leandro se quedó con el rostro endurecido, rebosando de rabia, pero sin decir nada. Finalmente, Edgar rompió el silencio. ¿Dónde está el niño? Dijo, el niño, no Noé. Eso me dolió en lo más profundo. En ese momento entendí que él tampoco creía que Noé fuera su hijo. Respiré hondo, tratando de no desmoronarme. Edgar, llevamos 4 años de casados. Nos conocemos desde hace 6. ¿De verdad no sabes quién soy? ¿Qué clase de persona soy? Si no crees en mí, al menos cree en Noé. Pero él contestó fríamente y sin emoción. 4 años no significan nada. Además, Noé nunca se ha parecido a mí. Todo el mundo lo dice. ¿Qué más se supone que debo pensar? Me quedé sin palabras. Era como hablarle a una pared. Está bien, dije con firmeza. Si ninguno de ustedes cree que Noé es tu hijo, vamos al hospital ahora mismo. Nos hacemos otra prueba de ADN.
Yo misma voy por él. Me di la vuelta para ir al cuarto, pero Edgar me sujetó del brazo. Ya basta. ¿De verdad quieres arrastrar esto hasta el hospital? ¿No te da vergüenza este espectáculo? No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Vergüenza? ¿Por qué la tendría? Mi conciencia está limpia. Si están tan seguros, vamos a confirmarlo con otra prueba. Cuando terminé de decir que no tenía vergüenza, Edgar soltó mi brazo y me miró con un desprecio que me atravesó el pecho. Entonces, ve tú sola, a ver si te creen allá también. Me quedé mirándolo, sin saber si llorar, gritar o simplemente huir con Noé en brazos. Pero me forcé a respirar. No podía flaquear, no delante de ellos. Don Leandro soltó una risa seca desde el sofá. Estaba sentado con los brazos cruzados y la mirada dura. Ahora resulta que ella va a darnos lecciones de moral. Resopló. Elena, ¿ya viste lo que criaste? Doña Elena, sentada a su lado, no dijo una palabra, solo apretaba el borde del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había algo en sus ojos, no sé si miedo, vergüenza o simplemente agotamiento, pero se mantuvo en silencio. Me giré hacia Edgar. Mañana a primera hora voy al hospital con Noé. Lo que tú decidas hacer es tu problema. Me di la vuelta, caminé hacia el cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo. No lloré, me quedé allí, sintiendo el corazón latir en mi garganta. Noé dormía hecho un ovillo, con sus manitas pegadas al pecho. Me acerqué y le acaricié el cabello lentamente, como si eso pudiera protegerlo del daño que ya le habían infligido. A las 7 de la mañana ya estábamos en la clínica médica de San Felipe. Noé llevaba su peluche favorito y el suéter de rayas que Edgar le había comprado hacía un año. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantener la compostura frente a las enfermeras. Queremos hacer una prueba de ADN entre padre e hijo, dije. ¿El padre está presente?, preguntó la recepcionista. Viene en camino, mentí. Firmé los formularios y di mis datos. Me aseguré de que nadie más pudiera reclamar los resultados después. A la hora del almuerzo, Edgar apareció. No le dije nada, él tampoco. Se sentó en silencio, evitando mi mirada. Cuando le pidieron firmar, lo hizo como si estuviera pagando una multa de tránsito. Nos extrajeron sangre a ambos, y a Noé le tomaron una muestra bucal. En menos de 20 minutos estábamos afuera. Gracias por venir, le dije. No lo hice por ti, respondió. Lo sé, contesté. Lo hiciste por tu ego. Subí al coche y no esperé a que dijera nada más. Arranqué. Solo cuando vi su reflejo desaparecer por el retrovisor, dejé que una lágrima se escapara. Solo una. 3 días después me llamaron del hospital. Fui sola. La doctora me entregó el sobresellado. ¿Estás segura de que quiere abrirlo aquí?, me preguntó. Sí, lo abrí. Leí una vez, 2 veces y una tercera. Relación biológica confirmada. Edgar Ramírez y Noé Ramírez. Paternidad 99.999%. Me quedé sentada en completo silencio. No sentí alegría, sentí alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima, pero sabía que eso no era suficiente. Ahora venía lo peor, volver a enfrentar a esa familia, y esta vez con pruebas. Esa noche, regresé a la casa de los Ramírez con el sobre en el bolso, temblando por dentro, pero con la cabeza bien alta. Toqué la puerta. Me abrió doña Elena. ¿Qué haces aquí?, me preguntó en un susurro. Saqué el sobre y se lo puse en las manos. Léelo. Y esta vez, delante de todos. Ella no quiso, pero don Leandro apareció detrás de ella y se lo arrebató. Lo abrió, leyó una vez, luego otra, y se quedó en blanco. Esto no prueba nada, dijo. ¿Cómo que no prueba nada?, levanté la voz. ¿Qué más quieren? ¿Un video de mí pariendo? Edgar bajó las escaleras. Llevaba una camisa desabotonada y se veía cansado. ¿Qué pasa? Tu esposa trae otro examen, dijo don Leandro. Uno que la favorece. Seguramente lo pagó. Me giré hacia Edgar. Estaba harta. ¿Tú también vas a decir que lo compré, que falsifiqué el laboratorio? Él me miró seriamente y por un segundo vi en sus ojos una pizca de duda, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Puedo verlo?, preguntó. Le di el sobre. Lo leyó. Su rostro no cambió. Solo respiró hondo, como si algo por dentro se estuviera rompiendo. Entonces, ¿es mi hijo? Claro que es tu hijo. Siempre lo fue. Doña Elena se sentó en silencio. Su rostro había perdido todo color. Don Leandro se puso de pie, furioso. Alguien tiene que explicarme por qué mi prueba dice que este niño no es mi nieto, exigió mi suegro. Me giré hacia él, y en ese preciso instante todo cobró sentido. Tal vez sea porque usted no es el padre de Edgar, respondí. Un silencio sepulcral llenó la sala. Edgar dejó caer el sobre del ADN. La señora Elena no dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Don Leandro se puso pálido. Luego se le subió el color al rostro. Sus labios temblaban. ¿Qué dijiste?, preguntó con una voz baja y peligrosa. Me mantuve firme. Dije que es probable que usted no sea el padre de Edgar, y por eso el ADN entre ustedes no coincide. Nadie se movió. Doña Elena estaba petrificada, sin parpadear, con la boca entreabierta y la mirada perdida. Parecía haber regresado mentalmente a un pasado que no deseaba recordar. ¿Cómo te atreves?, gruñó Leandro. Después de lo que hiciste, ahora te inventas esto. No me invento nada. Tengo los 2 resultados, repliqué. Uno dice que Edgar es el padre de Noé, y el otro que usted no es el padre de Edgar. No hace falta ser un genio para entenderlo.
Me giré hacia Edgar, queriendo ver su reacción. Pero él seguía inmóvil, mirando a su madre como si la viera por primera vez. Mamá, susurró. ¿Es cierto, Elena? Ella se levantó con dificultad, tambaleándose un poco. Se dirigió a la cocina y regresó con un vaso de agua que no bebió. Yo tenía 20 años, comenzó a decir con voz suave, y estaba sola. Leandro y yo llevábamos menos de 6 meses casados, y él viajaba todo el tiempo por negocios. Bajó la cabeza. Nadie la interrumpió. Conocí a un hombre que trabajaba descargando sacos en el mercado. Él me miraba diferente, no como Leandro. Don Leandro se puso de pie de golpe. No digas una palabra más, exigió. ¡Cállate!, le gritó Elena con una furia que nunca le había visto. Cállate y escúchame por primera vez en tu vida. Edgar dio un paso atrás, y yo también. Doña Elena temblaba de pies a cabeza, pero continuó. Nunca me miraste, nunca me trataste como una mujer, solo como un adorno que trajiste del pueblo. Dormías fuera, tenías otras mujeres y todo el mundo lo sabía. Hasta tu propia madre me lo dijo. Se llevó una mano al pecho como si le costara respirar. Y sí, me enamoré, me acosté con él una sola vez, y después no volví a verlo. Volvió a mirar a Edgar. 3 meses después supe que estaba embarazada. Pero tú naciste con el apellido Ramírez porque yo ya estaba casada con este hombre y él nunca preguntó nada. Leandro se acercó a ella como si fuera a golpearla, pero Edgar se interpuso. No te atrevas, dijo. Leandro se agarró la cabeza, agitado, tambaleándose. ¿Y tú sabías todo esto?, me preguntó furioso. No lo descubrí como todos ustedes. Pero ahora entiende por qué su examen decía que Noé no era su nieto, ¿verdad? Leandro soltó una carcajada amarga. Se sentó, derrotado. Toda la vida criando a un bastardo. Y ahora resulta que mi propio hijo tampoco lo es. Deje de decir esa palabra. Lo corté. Noé no es un bastardo. Y Edgar tampoco. Edgar estaba en shock. Se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. ¿Cómo viví 34 años creyendo algo que no era cierto? Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas e intentó tocarle el hombro, pero él se apartó. No me toques, susurró. Un silencio denso invadió la sala. Aproveché para sacar mi celular. ¿Qué haces?, preguntó Edgar. Llamo a un taxi. Me voy. Esta vez para siempre. ¿A dónde vas a ir?, dijo con voz quebrada. A donde mi hijo y yo seamos amados. Donde no se me acuse sin pruebas. Donde no tenga que rogar por respeto. Me dirigí al cuarto y empecé a empacar. Antes de cerrar la maleta, escuché pasos apresurados. Edgar estaba en la puerta, sosteniendo el segundo informe de ADN. Quiero ir contigo, dijo. ¿Qué? Tú tenías razón, y yo fallé como hombre, como esposo, como padre. No merezco tu perdón, pero no quiero que mi hijo crezca sin saber que, al menos, su papá tuvo la valentía de corregir su error. Sentí un nudo en la garganta. Lo miré. Vi a un hombre destrozado, arrepentido y tal vez empezando a despertar. No sé si puedo perdonarte, le dije. No te lo pido ahora, solo déjame ir, déjame intentarlo. Antes de poder responder, escuchamos un golpe seco. ¡Elena!, gritó Leandro desde la sala. Corrimos de regreso. Doña Elena estaba en el suelo, inconsciente. Se había golpeado la cabeza con el borde de la mesa y había sangre. Edgar se agachó de inmediato. ¡Mamá! «Mamá, ¿me escuchas?», llamamos a emergencias. Mientras esperábamos, Noé salió de la habitación confundido por el alboroto. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué todos gritan?». Lo abracé con fuerza. «Nada, mi amor, todo va a estar bien». Pero no sabía si eso era verdad. Cuando llegó la ambulancia, una enfermera me miró fijamente y preguntó: «¿Usted es familia directa? Necesitamos saber si tiene antecedentes cardíacos. La presión está peligrosamente baja. Podría ser un infarto». Vi cómo se llevaban a doña Elena en la ambulancia con las sirenas encendidas. Mientras Edgar intentaba explicar a los paramédicos lo poco que sabía de su historial médico, yo llevaba a Noé abrazado contra mi pecho, con una mano temblando sobre su cabeza para que no viera todo el caos. Leandro no dijo nada, ni una palabra. Se quedó parado frente a la puerta, inmóvil, como si le hubieran arrancado el alma de golpe. Cuando el sonido de la ambulancia se desvaneció, el silencio que quedó fue aún más ensordecedor. Edgar cerró la puerta lentamente y se apoyó en ella, dejando escapar un largo suspiro, como si lo hubieran exprimido por dentro. ¿Y ahora qué?, pregunté apenas audible. «Ahora vamos al hospital», dijo sin mirarme. Su voz era hueca. «Los tres». Sí, los tres. Leandro ni siquiera protestó. En la sala de espera, llenamos formularios y aguardamos por horas. Noé se quedó dormido con la cabeza en mi regazo. Yo miraba el reloj una y otra vez, sin saber si quería que el tiempo pasara o que se detuviera. Finalmente, una doctora con rostro cansado salió. «Familia de la señora Elena Ramírez». Nos levantamos de golpe. «Sufrió un infarto leve», explicó. «Llegamos a tiempo. Está estable por ahora,
pero debe quedarse hospitalizada al menos 48 horas en observación. ¿Podemos verla?, preguntó Edgar. Uno por uno. Está consciente, pero muy débil. Edgar fue primero. Yo me quedé con Noé. Leandro ni se movió. Lo vi mirarse las manos como si no las reconociera, murmurando algo para sí mismo. Por un instante me pareció pequeño, como un hombre que había perdido su lugar en la historia de su propia vida. Cuando Edgar regresó, se veía diferente, pálido, con los ojos rojos. ¿Está muy mal?, le pregunté. No, pero dijo algo. ¿Qué? Me pidió perdón. Después de todo lo que esa mujer me había hecho, no esperaba eso. ¿Y tú? Yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego Edgar continuó. Me dijo que el nombre del hombre que me concibió era Julio Ortega, que murió en un accidente unos meses después de que ella supiera del embarazo, y que Leandro nunca lo supo, hasta hoy. ¿Y qué sentiste?, pregunté. Nada, o todo, no lo sé. Es como si hubiera vivido toda mi vida en una historia escrita por alguien más, y ahora me toca escribir la mía desde cero, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Empieza por no abandonar a quien sí te quiere, le dije mirándolo fijamente. No hablo de mí, Edgar, hablo de Noé. Él sí te quiere, a pesar de todo. Edgar bajó la mirada y asintió en silencio. Horas más tarde, cuando nos permitieron ver a Elena juntos, ella tenía la mirada perdida en la ventana del hospital. La luz del atardecer iluminaba su rostro pálido. ¿Cómo estás?, pregunté con cautela. No lo sé, respondió. Estoy viva y eso ya me parece mucho. Se giró hacia mí. Sé que nunca me vas a perdonar. Lo entiendo, pero gracias por revelar la verdad. Aunque nos destrozó, también nos purificó. No dije nada. Antes de irnos, Leandro se acercó a la puerta del cuarto. No entró, solo se quedó mirando y dijo algo que no esperaba. Edgar, siempre fuiste un hombre mejor que yo. No importa quién te dio la sangre, lo que importa es quién te crió. Y aunque no sé qué hacer con esto, lo que no voy a hacer es volver a lastimar a Noé por mis frustraciones. Noé estaba a mi lado, agarrado de mi mano. Leandro se agachó un poco. Perdón por lo que te dije, niño. Noé lo miró sin entender del todo, pero con su voz dulce respondió, ¿ya no estás enojado? Estoy enojado. Conmigo mismo, dijo Leandro, tragando saliva. No contigo. Le extendió la mano y Noé la tomó con timidez. Fue el primer gesto humano que vi en ese hombre en mucho tiempo. Salimos del hospital cuando ya era de noche. Nadie hablaba, solo caminábamos juntos, en silencio, rotos, pero unidos. Cuando estábamos a punto de llegar a casa, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Me detuve. Tu prueba de ADN no vale nada. Ve a ver la fecha de nacimiento de Edgar. Hay algo más que no sabes. Mi cuerpo se heló. Le mostré la pantalla a Edgar. Se puso pálido. ¿Qué significa esto?, pregunté. No lo sé, respondió, pero lo dijo sin convicción, como si en el fondo ya lo supiera. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a Noé y lo abracé con fuerza, pero no lograba cerrar los ojos sin que el mensaje apareciera en mi mente como un flash. Ve a ver la fecha de nacimiento de Edgar. Hay algo más que no sabes. No respondí. Tampoco bloqueé el número. Lo dejé ahí, visible, como una herida que no cerraba. ¿Quieres vender para recordar dónde te duele?, me dije a mí misma. A las 5 de la mañana me levanté, tomé una chaqueta, bajé a la sala y abrí la caja de documentos donde guardábamos todo. Actas de nacimiento, recibos viejos, el acta de matrimonio y, por supuesto, la de Edgar. No era la primera vez que la tenía en mis manos, pero esa madrugada la miré de otra forma, como si buscara veneno en un vaso de agua. Fecha de nacimiento, 2 de noviembre de 1989. Cerré los ojos. Conté hacia atrás. Si Edgar había nacido en noviembre, debió haber sido concebido entre finales de enero y principios de febrero. Entonces recordé lo que Elena había dicho en el hospital. Conocí a ese hombre 3 meses después de casarme con Leandro, y recordé algo más que me hizo sentarme de golpe. Edgar me había dicho una vez que sus padres se casaron el 20 de marzo de 1989. Eso significaba que si había nacido en noviembre, fue concebido en febrero, antes del matrimonio. O Elena se había equivocado, o había mentido. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el mensaje lo que me asustaba, sino la duda. Y cuando la duda se instala en una casa ya agrietada, puede derribarla por completo. Esperé a que amaneciera para confrontar a Edgar. Estaba en la cocina, preparándole un vaso de leche con chocolate a Noé, como si nuestras vidas no estuvieran hechas pedazos. Necesito hablar contigo, le dije, firme. ¿Qué?, respondió con un intento de humor cansado. ¿Recuerdas lo que tu mamá dijo? Que se embarazó de ti 3 meses después de casarse. Sí, ¿por qué? No cuadra con tu fecha de nacimiento, Edgar. Naciste en noviembre, no en diciembre ni enero, en noviembre. Y si haces las cuentas, eso significa que fuiste concebido antes del matrimonio. Su rostro se tensó al instante. Quizás se equivocó. Fue hace muchos años. ¿Crees que una mujer se equivoca en eso? No dijo nada. Respiró hondo. Giró la cuchara en la taza sin mirarme. ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿No estás seguro? Sí.
gritó de repente. Ya basta, estoy harto de que cada día salga algo nuevo. Primero mi papá no es mi papá. Luego casi pierdo a mi mamá. Y ahora tú vienes a jugar a la detective privada. Noé, desde el otro lado de la mesa, se asustó. Me miró con los ojos grandes. Me arrodillé frente a él. Todo está bien, mi amor. Nadie está peleando contigo. Edgar se pasó la mano por la cara. Perdón, no quise gritar. No me grites a mí, le dije en voz baja. Grítale a tu historia porque algo ahí no encaja, y lo sabes. Él guardó silencio. ¿Qué harás con lo que sabes? Lo que tú no te atreves, respondí. Iré a hablar con tu madre, sola. Me fui directamente al hospital. Sabía que Elena estaría despierta, aunque fuera temprano. Cuando entré en la habitación, tenía la mirada fija en el techo. No se sorprendió al verme. ¿Vienes por la verdad completa?, preguntó sin rodeos. Sí, entonces siéntate, porque esto no va a ser bonito. Me senté. Edgar nació prematuro, o eso le dije a todos. En realidad, ya tenía más de 8 meses cuando nació. Lo había concebido antes de casarme con Leandro, pero no era de Julio Ortega ni de Leandro. El corazón me dio un vuelco. ¿Entonces era de otro hombre? Sí, de otro hombre que no duró nada. Fue una locura. Me abandonó cuando le dije que estaba embarazada, y entonces conocí a Julio y quise que él pensara que era suyo. Pero antes de que pudiera decirle, murió en un accidente de carretera. Se pasó la mano por la cara, y entonces apareció Leandro. Ya nos conocíamos. Le dije que estaba embarazada. Le mentí. Le dije que era de Julio. Y como Leandro estaba desesperado por aparentar una vida estable, se casó conmigo rápido, sin preguntar mucho. Me quedé helada. ¿Edgar no es hijo de ninguno de los dos? No. ¿Y tú sabes quién es su verdadero padre? No lo sé con certeza. Solo lo vi 2 veces, y ni siquiera estoy segura de cómo se llamaba realmente. Cerré los ojos. Respiré hondo. La historia, que ya era un caos, acababa de explotar en 1000 pedazos más. ¿Y qué vas a hacer con todo esto?, me preguntó Elena. La miré a los ojos. Voy a contárselo a Edgar. No, dijo de pronto. Espera, antes de que lo hagas, necesito mostrarte algo. Se giró con esfuerzo y sacó de su bolso una pequeña caja azul con una cinta descolorida. Me la entregó. Guárdala y ábrela cuando estés sola. Esto lo guardé por más de 30 años. Me fui del hospital sin abrir la caja. La dejé en el asiento del copiloto. Conduje en silencio. Sentía que sostenía una bomba. Cuando llegué a casa, Edgar me esperaba en la sala. ¿Hablaste con ella? Sí. Me acerqué y le puse la caja en las manos. Aquí tienes la historia que nadie se atrevió a contarte. Tu historia. Él la miró. Luego me miró a mí. ¿Tú ya la abriste? No es tuya. Se quedó en silencio y la abrió. Dentro había una foto desgastada de una mujer joven embarazada, abrazada a un hombre que no era Leandro ni Julio Ortega, y una carta escrita a mano. Edgar la sacó con cuidado, pero no la leyó en voz alta. ¿Quién es?, le pregunté. Sus labios se apretaron, la respiración se le cortó. Es alguien que todavía está vivo, murmuró. Y según esto, vive en Aguascalientes. ¿Quieres buscarlo?, me miró. Quiero saber quién soy. Edgar no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, leyendo y releyendo la carta. A veces se detenía, cerraba los ojos, como si cada palabra le atravesara la piel. Yo lo observaba desde el marco de la puerta con Noé ya dormido en la habitación. No quise interrumpir, no aún. A las 6 de la mañana finalmente se levantó y se acercó a mí. La carta tiene nombre y apellido, dijo en voz baja. Se llama Mauro Cepeda y vivía en Aguascalientes. Era estudiante de medicina cuando conoció a mi mamá. ¿Y quieres buscarlo? No sé si quiero, pero siento que tengo que hacerlo. Lo miré con atención. Algo en su forma de hablar había cambiado. Ya no era el hombre abatido de días atrás. Tampoco era el esposo orgulloso que me gritó delante de sus padres. Era alguien nuevo, más crudo, más real. ¿Quieres que vayamos contigo?, pregunté. No. Esta vez necesito ir solo. Es algo que debo enfrentar sin nadie a mi lado. Asentí. Le ofrecí un café y lo tomó sin decir nada más. Esa misma tarde, Edgar salió en su auto rumbo a Aguascalientes. Se llevó la foto, la carta y un cuaderno donde había anotado todo lo que quería preguntar. Me prometió llamar cuando supiera algo, y así comenzó una espera que me carcomía los nervios. 3 días sin noticias. Trataba de mantener la calma por Noé, pero cada vez que el teléfono sonaba y no era Edgar, sentía que me moría por dentro. Al 4.º día, me llamó. Lo encontré. Mi corazón dio un vuelco. Y necesito que me escuches con calma. Dime, Mauro Cepeda sigue vivo. Tiene 56 años. Y sí, reconoció a mi madre en la foto. Dijo que estuvieron juntos unos meses, pero que cuando él quiso formalizar, ella desapareció. ¿Entonces él acepta que puede ser tu padre? Sí. Y lo más raro es que tiene otra hija. Se llama Lisette. Tiene 33 años. Eso significa que ella y yo somos prácticamente de la misma edad. Tragué saliva. ¿La conociste? Sí. Y hay algo que necesitas saber, que es mi media hermana y también fue mi exnovia. El mundo se detuvo. Como dices, nos conocimos en la universidad en Guadalajara. Tuvimos una relación breve. Nunca supimos que éramos familia. Nunca conectamos del todo. Pero ahora, después de tantos años, tuve que sentarme y ella lo sabe.
Lo supo ayer, él le dijo. Está en shock igual que yo. No sabemos cómo digerirlo. No pasó nada grave entre nosotros, pero aún así es incómodo, doloroso. ¿Y tú qué sientes? Siento que toda mi vida ha sido una mentira, que cada cosa que creí firme se desmoronó. ¿Vas a hacerte una prueba con él? Sí, nos hicimos la prueba de paternidad esta mañana. Los resultados estarán en 3 días. ¿Y piensas volver? Claro que voy a volver, pero no quiero regresar como el Edgar confundido que se fue. Quiero volver como el hombre que debería haber sido desde el principio. Si me aceptas, no respondí de inmediato. Mi pecho era un nudo apretado de emociones, amor, rabia, miedo, esperanza. Vuelve cuando estés listo, pero si vuelves, que sea para quedarte. Colgamos. Durante los días siguientes, Noé me hacía preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué papá se fue? ¿Nos va a abandonar como los papás de los niños en la escuela? Le decía que no, que su papá estaba resolviendo cosas de adultos, pero mi voz temblaba. El día que Edgar regresó, llegó con la mirada distinta. ¿Y bien? Pregunté apenas entró. Me entregó el sobre. Eres la primera en saberlo. Ni siquiera se lo he dicho a él. Abrí el sobre, leí y confirmé. 99%. Mauro Cepeda era su padre. Edgar se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Ahora sé quién soy, murmuró, y me duele más de lo que pensé. Me senté a su lado y le tomé la mano. Saber la verdad siempre duele, pero no saberla te pudre. Él alzó la vista. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Gracias por no rendirte. Yo sí me rendí contigo y con Noé, pero tú no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora quiero contárselo a mi madre. Y luego necesito hablar con Leandro. ¿Estás listo para eso? No, pero igual voy a hacerlo. 3 días después organizó una comida en la casa de los Ramírez. Todos estábamos ahí. Hasta Mauro había aceptado venir. Leandro no sabía nada. Y cuando Mauro entró por la puerta, Leandro se levantó lentamente y murmuró: ¿Tú? Y ahí lo entendí. Él sí lo conocía. Leandro retrocedió un paso cuando vio a Mauro cruzar el umbral. Su rostro se tensó al instante, como si hubiera visto a un fantasma. Lo miró de arriba abajo y luego, sin disimular el veneno en la voz, murmuró: «Tú». Mauro se detuvo, incómodo. Sus ojos buscaron a Elena. Me giré lentamente hacia él y fue en ese preciso instante cuando entendí todo. «Hola, Leandro», dijo al fin Mauro, con una calma tensa. «¿Qué estás haciendo en mi casa?», espetó Leandro, sin moverse un músculo. Edgar dio un paso adelante. «Papá, Mauro es mi padre biológico». Leandro soltó una risa amarga, bajó la mirada y negó con la cabeza. «Claro que sí, ¿cómo no? ¿Es en serio?», insistió Edgar, elevando la voz. «Nos hicimos una prueba. Está confirmadísimo. Él es mi padre». Leandro levantó la mirada y sus ojos se clavaron como cuchillas en Mauro. «¿Y tú te atreves a aparecer aquí después de lo que hiciste?». Mauro frunció el ceño. «Yo no hice nada. Elena desapareció sin decir una palabra. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe que tenía un hijo». Leandro volvió a reír, pero esta vez con rabia. «¿De verdad quieres que me crea eso?». Después de lo que pasó en la prepa, todos nos quedamos en silencio. Miré a Edgar, que estaba tan confundido como yo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Edgar con voz temblorosa. «Él y yo fuimos compañeros de clase», dijo Leandro, señalando a Mauro. Era el típico tipo que siempre quería ser el mejor, el más listo, el más querido y, por supuesto, el que le bajaba las novias a todo el mundo. Mauro frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso con Elena?». «Todo», gritó Leandro, «porque tú también la querías. ¿O ya olvidaste las cartitas que le dejabas en el puesto de flores de su mamá?». Mauro palideció. «Eso fue antes de que ustedes estuvieran juntos. Éramos adolescentes». «No me importa», dijo Leandro, fuera de control. «Desde siempre te creíste más que yo. Hasta ahora. Hasta ahora vienes a quitarme lo último que creía mío». «Edgar no es una posesión», intervine. «No es algo que se quita o se gana». Pero Leandro no me escuchaba. «¿Por qué viniste? ¿Para burlarte en mi cara? ¿Para quitarme a mi familia? ¿Para hacerte el héroe ahora que las piezas están puestas?». Mauro alzó las manos. «Vine porque mi hijo me lo pidió. No quiero reemplazar a nadie. No vine a quitarle el título de padre a quien lo crió». Leandro lo miró con desprecio. «Tarde. Ya lo quitaste». Y se fue. Salió por la puerta sin decir nada más. El silencio que quedó era tenso, insoportable. Edgar se pasó la mano por la cara, como si cargara el peso de 3 vidas. Se giró hacia Mauro. «¿Todo eso que dijo, es verdad?». «Sí, nos conocíamos y sí, yo me enamoré de tu madre, pero ella desapareció. Me casé, tuve otra hija y, cuando pensé que mi pasado había quedado atrás, recibí una llamada que me cambió la vida». «La mía también», dijo Edgar, bajando la voz. «No sé qué hacer contigo». «No tienes que hacer nada ahora», respondió Mauro. «Solo déjame estar cerca, lo que quieras. Un café, un mensaje, una charla. No vengo a ocupar un lugar, vengo a construir uno, si tú me dejas». Edgar no respondió. Se sentó y se quedó allí, mirando al suelo, procesando. Pasamos los días siguientes como zombies. Nadie sabía cómo actuar. Mauro se fue a un hotel. Elena seguía en casa recuperándose. Leandro no volvió en 2 días,
hasta que una noche sonó el teléfono. Era la policía. Leandro había sido encontrado en su camioneta al borde de la carretera, completamente borracho, con el motor encendido y el pie todavía en el acelerador. Lo llevaron a la comisaría. Edgar fue a buscarlo. Yo no quise ir, no por venganza, sino porque simplemente no tenía más fuerzas. Cuando regresaron, Leandro apenas podía sostenerse. ¿Estás feliz?, me dijo, arrastrando las palabras. Lograste lo que querías. Me quitaste a mi hijo. Tú lo alejaste solo, le contesté. No necesitabas mi ayuda para eso. Tú y tu maldito ADN. Qué fácil es destruir una vida con un papel. Me acerqué y le dije al oído, yo no destruí tu vida, solo te quité la mentira con la que habías aprendido a vivir. Y ahí, sin esperarlo, Leandro se quebró. Lloró como nunca había visto a un hombre llorar. No de dolor físico, sino de humillación, de abandono, de perder el control que siempre creyó tener. Edgar lo miró y lo abrazó. No supe qué pensar, pero entendí que Edgar no era como él, y eso fue un alivio. La semana siguiente, Elena pidió una reunión familiar. Estábamos todos, incluso Mauro. Nadie sabía que vendría. Ella se aclaró la garganta y dijo, necesito contarles algo más. ¿Más?, susurró Edgar. Sí, porque el día que desaparecí de la vida de Mauro fue también el día que Leandro me obligó a firmar un papel, uno que todavía guardo, uno que dice que si algún día aparecía el padre biológico, no tendría ningún derecho sobre ti. ¿Qué? Edgar se levantó. ¿Qué papel es ese? Un documento legal que firmé bajo amenaza y aún existe. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Edgar lo abrió y allí estaba la firma de su madre y también la de un abogado de apellido Cepeda. ¿Cepeda?, preguntó Mauro. Sí, dijo Elena. Ese abogado era tu primo, ¿verdad? Mauro palideció. Sí, pero está muerto. Pues ese hombre fue quien me hizo firmar que tú nunca podrías reclamar a tu hijo. Silencio absoluto. Y entonces Elena añadió, pero cometieron un error. ¿Cuál? Yo estaba embarazada de 3 meses y no lo sabían. Legalmente, en ese momento yo no podía renunciar a los derechos de un niño que aún no había nacido. La bomba estaba lanzada. Mauro miró a Edgar. Edgar me miró a mí, y yo solo pensaba en cómo algo tan antiguo podía seguir cambiando todo. Incluso ahora, después de aquella reunión, algo cambió en el aire. No fue un cierre, fue una grieta nueva, como si hubiéramos cavado hasta el fondo del pozo, solo para descubrir que todavía había más. Mauro regresó a su hotel. Elena subió a su cuarto, exhausta. Leandro no dijo una palabra. Se quedó en la sala, mirando al vacío con el papel legal entre las manos. Y Edgar simplemente se fue. Ni una palabra, ni una despedida. No supe si ir tras él o dejarlo ir, pero esa noche, mientras preparaba la mochila de Noé para la escuela, me vi frente al espejo del pasillo. Me quedé allí, observándome, el rostro con ojeras, los hombros caídos, los ojos tristes. Era yo, pero no era. Ya basta, me dije en voz alta. Guardé el cepillo de Noé, apagué la luz del pasillo y decidí que al día siguiente, después de dejarlo en la escuela, empacaría nuestras cosas. No para huir, sino para cerrar este capítulo como merecía. De pie, con dignidad, sin esperar que me pidieran perdón. A las 8 de la mañana dejé a Noé en la puerta del colegio. Me dio un beso en la mejilla y dijo, «Mamá, ¿vas a venir por mí hoy?» «Claro, mi amor, siempre». Y lo vi alejarse, con su mochilita rebotando sobre la espalda, ajeno a toda la tormenta que giraba a su alrededor. Regresé a casa. Me dirigí directamente a nuestro cuarto. Empecé a doblar ropa, documentos, cuadernos. Cada prenda que metía en la maleta era una despedida silenciosa. No de Edgar, no de Elena, sino de una parte de mí que había tolerado demasiado por amor. Cuando terminé, bajé a la sala. Leandro estaba en la misma posición de la noche anterior. «Me voy», le dije. No respondió. «No tienes que decir nada, pero quiero que sepas algo». Me miró. «Yo no soy culpable de nada de esto. No arruiné esta familia, solo encendí la luz. Si algo se rompió, fue porque ya estaba fracturado». Se quedó en silencio. Su mirada estaba vacía, como si ya no quedara nada dentro. Tomé mis llaves, cerré la puerta, caminé hasta la calle y respiré el aire frío de la mañana. Alquilé una habitación en un departamento pequeño cerca de la escuela de Noé. No era lujoso, pero era nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de esas paredes no me dolía. Era paz. 2 días después, recibí un mensaje de Edgar. «Estoy en Monterrey. Necesito pensar, pero voy a volver. Solo quería que lo supieras». No respondí. No por rabia,
sino porque ya no quería ser la mujer que lo esperaba para remendar las ruinas. Noé se adaptó rápido al nuevo espacio. Lo llenó de dibujos, de risas. Me preguntaba por su papá, sí, pero también entendía que las cosas estaban cambiando. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo: «Mamá, ¿por qué ya no vivimos con los abuelitos? Porque ahora tenemos nuestro propio lugar, y eso es bueno». Me agaché, lo miré a los ojos. Es lo mejor que nos ha pasado. Esa noche, al revisar el correo electrónico, encontré algo inesperado. Era una notificación del abogado de Mauro. «Buenas tardes. Nos dirigimos a usted para informarle que el señor Mauro Cepeda ha iniciado el procedimiento legal para registrar a Edgar Ramírez como su hijo biológico en el registro civil. En el expediente anexo encontrará las pruebas de ADN y las declaraciones pertinentes». Me quedé helada, no por la acción, sino por lo que implicaba. El documento legal que Elena había firmado ya no tenía validez. Edgar estaba de acuerdo y Mauro estaba tomando su lugar oficialmente. Eso era más que una firma, era el corte final. Un hombre que había criado a Edgar durante 34 años acababa de perderlo en un papel, y otro que apenas lo conocía acababa de ganarlo legalmente. No supe si llorar o reír, pero me di cuenta de algo importante. Nadie me había preguntado qué pensaba yo, ni Mauro, ni Edgar, ni Elena. Nadie. Como si yo fuera un satélite girando alrededor de sus dramas. Entonces supe que algo tenía que cambiar. Al día siguiente fui al hospital a visitar a Elena. No llevaba flores ni excusas. Entré en su cuarto y me senté frente a ella. ¿Estás mejor? Un poco. ¿Y tú? Más fuerte. El silencio se instaló por unos segundos. ¿A qué viniste? A decirte que esta será la última vez que nos veamos. Porque quiero empezar una vida nueva. Porque ya no quiero criar a mi hijo en medio de secretos, pactos y mentiras. Elena asintió con los ojos tristes. Tienes razón. Te fallamos. Lo sé, y por eso te perdono, pero también me alejo. Me levanté y cuando estaba por salir, me dijo algo que me heló la sangre. Hay una carta más de tu suegro. La escribió anoche. Está en su escritorio. Creo que deberías leerla. ¿Por qué? Porque no es para Edgar. Es para ti. Salí del hospital con la carta en la cabeza. No la tenía físicamente, pero ya me quemaba en las manos. ¿Una carta de Leandro para mí? ¿Qué podía decir? ¿Una disculpa? ¿Una amenaza? ¿Un ajuste de cuentas final? Tomé un taxi. No quería volver a esa casa, pero sabía que si no lo hacía ahora, nunca tendría paz. Cuando llegué, la puerta seguía igual. La fachada, la reja oxidada, el silencio. Toqué. Nadie contestó. Metí la mano por debajo de la maceta, donde Leandro siempre escondía una llave, y entré. La casa estaba en penumbra. Se sentía vacía, pero viva, como si respirara de forma pesada. Subí las escaleras sin hacer ruido. El escritorio de Leandro estaba en el estudio del segundo piso, la misma habitación donde se encerraba a ver partidos de fútbol, a revisar cuentas o simplemente a ignorar al mundo. La puerta estaba entreabierta y sobre la mesa una hoja doblada con mi nombre escrito a mano. Para la madre de Noé. No usó mi nombre, ni nuera, ni hija. Me llamó por mi rol, como si por fin entendiera quién era yo en esta historia. Me senté, respiré hondo y leí: «No te mereces esta carta, pero yo sí merezco escribirla, porque nunca en mi vida me había sentido tan pequeño como me siento ahora. Te juzgué, te grité, te acusé, no porque realmente creyera que habías mentido, sino porque necesitaba que alguien cargara la culpa que no podía aceptar en mí. Te vi como una amenaza desde el primer día, porque eras diferente, porque Edgar cambió contigo, porque Noé, ese niño al que no quería llamar nieto, iluminaba la casa de una forma que me recordaba todo lo que no fui. Sí, le grité a ese niño, lo empujé, lo rechacé, lo traté como trataba a su padre cuando era pequeño, porque en el fondo sabía que yo tampoco era padre para nadie. Pero hoy ya no tengo nada. Necesitaba más fuerza para contener mi ira. Y tú, mujer valiente y resuelta, que te levantaste sola de los escombros que nosotros mismos creamos. Tú me hiciste ver esta verdad. Nadie antes se había enfrentado a mí de esa manera, con la cabeza en alto, cargando el dolor, pero sin doblegarse. Gracias, y por favor, perdóname. Te dejo algo que no es mucho, pero tal vez le sirva a ti y a Noé para empezar de nuevo, lejos de nosotros. Una cuenta a tu nombre. No es un intento de callarte, sino un acto de redención. Es lo único que puedo hacer ahora. Leandro Ramírez. Mis manos temblaban mientras cerraba la carta. Debajo del escritorio, noté otro sobre, una carpeta del banco. Contenía documentos de una cuenta a mi nombre, con fondos suficientes para un nuevo comienzo, un lugar mejor, una nueva escuela para Noé, la posibilidad de un respiro. No sabía si sentir alivio, rabia o tristeza. Leandro no estaba en casa. Más tarde, Elena me contó que se había internado por voluntad propia en un centro de salud mental. Dijo que quería limpiar el veneno antes de que lo consumiera por completo. Nunca esperé algo así de él. Al regresar a nuestro nuevo apartamento, me senté junto a la ventana mientras Noé dormía y volví a leer la carta. Entre esas palabras,
Entendí que no había sido solo una víctima, era una superviviente, y más allá de eso, había sido testigo de una verdad tan oscura que solo alguien fuerte podría soportarla sin desmoronarse. Un reencuentro y una lección. 3 días después, Edgar regresó de Monterrey y me llamó. Quería verme. Le pedí que nos encontráramos en el parque, a plena luz del día. Nos sentamos en una banca de concreto, yo con los brazos cruzados, él con ojeras, pero con un aire más tranquilo. Leí la carta de mi padre, me dijo. Me hizo llorar. A mí no, le respondí. Edgar tragó saliva. Quiero volver contigo, con Noé, ser una familia, intentarlo de verdad. No respondí. ¿Me perdonas? Suspiré. Te perdono, pero eso no significa que puedas volver. ¿Por qué? Porque perdonar no es lo mismo que olvidar. Y no quiero que mi hijo vea a su madre regresar con alguien solo porque parece que ha cambiado. Quiero que vea a una mujer que se valora, que sabe lo que merece. Edgar bajó la cabeza. Entonces, ¿ya no me amas? No lo sé, admití. Pero ahora me amo a mí. Se quedó en silencio. Luego asintió. Lo entiendo. Me lo merezco. Nos despedimos sin promesas. Al llegar a casa, encontré a Noé dibujando. ¿Qué haces, amor? ¿Un dibujo para ti? Había dibujado una casa con un jardín. 2 figuras, él y yo. Y un globo de diálogo que decía, gracias por quedarte conmigo. Lo abracé, llorando en silencio. Esa noche me prometí que nadie más decidiría por mí. Y la traición de Josely justo cuando estaba quedándome dormida, mi celular vibró. Una notificación del banco. Alguien había intentado transferir todo el dinero de la cuenta a mi nombre. La notificación me hizo sentarme de golpe. La aplicación del banco mostraba una transferencia pendiente por el monto exacto del dinero que Leandro me había dejado, con destino a una cuenta de Josely Ramírez Martínez. La sangre me hirvió. Josely, la sobrina consentida, la que siempre decía que la familia debía quedarse con lo que era de la familia, la misma que una vez me había dicho con una sonrisa maliciosa que yo no duraría mucho siendo una Ramírez. No lo pensé 2 veces. Me puse un suéter, agarré la carta de Leandro y me fui al banco. Apenas amanecía. Fui la primera en llegar y a las 8 en punto ya estaba sentada frente al gerente, con los ojos ardiendo de rabia. Señora, el sistema indica que ayer alguien presentó un poder notarial firmado por usted, autorizando a la señorita Josely Ramírez a manejar la cuenta. Eso es una mentira. Jamás firmé un poder. Esa firma es falsa. El dinero me lo dejó Leandro por voluntad propia. Tengo una carta firmada por él como prueba. El gerente asintió. Congelaremos la transferencia inmediatamente, pero si quiere proceder, deberá presentar una denuncia. También necesitaremos la carta como evidencia. Lo haré hoy mismo. Salí del banco con el corazón latiendo con fuerza, pero más firme que nunca. Fui directo al Ministerio Público. Expliqué todo y presenté la evidencia. En menos de 1 hora se inició una investigación y el banco se comprometió a entregar las imágenes de seguridad para identificar a quién presentó el poder. Al día siguiente me llamaron. Señora, ya tenemos las imágenes. Fue Josely Ramírez. No me sorprendió, pero me dolió. Me dolió esa necesidad de arrebatarme lo poco que había logrado por mi cuenta. Horas después, Elena me llamó, furiosa. ¿Qué hiciste? Josely me llamó llorando. Dice que la van a denunciar. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Solté una risa seca. ¿Cómo pude? ¿Estás hablando en serio? Josely intentó robarme. Falsificó mi firma para quedarse con el dinero que tu esposo me dejó. ¿Y me vienes a reclamar a mí? Ella pensó que ese dinero estaba olvidado. Fue un malentendido, insistió. No me trates como una idiota, Elena. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Estoy protegiendo a la familia. Protégete de mí, le dije, porque si alguien más se atreve a tocar lo que me pertenece, haré público todo. Las cartas, los análisis de ADN, las amenazas, todo. Hubo un largo silencio. Dile a Josely que si admite lo que hizo, tal vez retire la denuncia. Tal vez. Pero si intenta hacerse la víctima, la destruiré. Y colgué. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Ira pa ansuena la venganza se llama justicia. 2 días después, en la fiscalía, Josely, con el rostro hinchado y el maquillaje corrido, afirmó que todo había sido un malentendido. Cuando me preguntaron si quería continuar con la denuncia, no dudé. Sí, quiero. La abogada de Josely me miró con desprecio. Josely se echó a llorar. ¿Por qué haces esto? Por justicia, le respondí. Porque si no lo hago, mañana intentarás lo mismo con otra mujer. La fiscalía congeló su cuenta e inició la investigación formal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de mi vida, no solo por el dinero, sino porque ya no tenía miedo. Nadie volvería a tratarme como si no valiera nada. Esa noche, Noé dibujaba una casa pequeña con un jardín, él y yo de la mano, y un globo de diálogo que decía, gracias por quedarte conmigo. Lloré en silencio. Me preparé un té y me senté a escribir. No un diario, sino una lista de las cosas que ya no permitiría, de las
las personas que ya no toleraría. Justo cuando iba a acostarme, mi celular vibró con un correo electrónico de Edgar. El asunto decía: hay algo que aún no te conté. La verdad enterrada, abrí el correo y leí. Estuve revisando papeles de mi escuela y encontré una boleta con un nombre que nunca vi: Emilio Carranza Cepeda. Lo busqué y descubrí algo que no me deja dormir. Necesito hablar contigo. Es sobre mí, pero también sobre Noé. Me quedé helada. ¿Sobre Noé? Le respondí con 2 palabras: ven mañana. A las 10 en punto, Edgar llegó a la puerta de mi departamento. Tenía una mochila y una carpeta en la mano. Noé estaba en la escuela y yo me había tomado el día libre. Nos sentamos frente a frente. ¿Qué encontraste?, pregunté. Edgar abrió la carpeta y sacó una fotocopia amarillenta de una boleta de primer grado. El nombre no era Edgar Ramírez, sino Emilio Carranza Cepeda. No entiendo, murmuré. Al principio yo tampoco. Pero seguí investigando y me enviaron esto. Sacó otro documento, un acta de nacimiento anulada. El nombre era el mismo, la misma fecha, la misma madre, Elena Ramírez, pero otro padre, Mauro Cepeda. Me tapé la boca. No puede ser. Cuando mi mamá me tuvo, me registró como Emilio Carranza Cepeda. Mauro era el nombre del padre que ella dio, pero luego lo cambió. Me inscribieron como Edgar Ramírez e hicieron todo para borrar ese registro. No lo lograron por completo. ¿Y eso qué significa ahora? Él respiró hondo. Significa que mi mamá mintió mucho más de lo que pensamos. Y no es eso lo que más me preocupa. Me miró directamente. Es esto. Sacó un análisis genético más detallado. Lo pedí por curiosidad. Después de todo esto, necesitaba entender. Y lo crucé con los datos de Noé. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Noé y yo tenemos una compatibilidad genética demasiado alta? No, tranquila, no es lo que estás pensando. Ya confirmamos que no somos padre e hijo biológicos, pero hay algo raro. Parecemos compartir una línea familiar común por otro lado. La doctora sugirió un vínculo genético colateral, o, lo que es peor, que alguien haya manipulado los primeros análisis. Me levanté de la silla. ¿Estás diciendo que el primer análisis de ADN fue manipulado? Tal vez Leandro sabía la verdad desde el principio y lo usó como excusa para destruirnos. Edgar me miró con ojos que no reflejaban tristeza, sino algo más profundo. Ahora me doy cuenta de que nunca fui libre. Siempre fui lo que ellos me dijeron, pero hoy por primera vez me conozco y a ti te veo distinta, más fuerte, más madre, más justa y más valiente que yo. No me digas eso si solo vienes a pedirme otra oportunidad, dije con el corazón aún desconfiado. No estoy aquí para que me elogien, estoy aquí por mi hijo. No vine a pedirte que volvamos, vine a despedirme. ¿Qué? Voy a mudarme a otro estado, empezar de cero, cambiar mi nombre. Tal vez use el primero, Emilio. Quiero cerrar esta historia sin dejar rastro, pero antes quería agradecerte. Se levantó y me miró con ternura. Gracias por no dejar que criaran a mi hijo como me criaron a mí. Gracias por defenderlo y por salvarme, incluso cuando no lo merecía. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, se detuvo. Si algún día Noé pregunta quién soy, dile que fui un hombre que tuvo miedo, pero que aprendió a perderlo gracias a su madre. Cerré la puerta y lloré, pero esta vez fue un llanto de liberación. Un nuevo comienzo. Pasaron los años. Noé creció. Nos mudamos de ciudad, de apellido, de vida. Nunca me arrepentí. Edgar nunca volvió, pero en el 10º cumpleaños de Noé me envió una postal que decía: gracias por enseñarme a ser padre, dejándome ir. Jocelyn fue inhabilitada profesionalmente por 5 años. Elena vendió la casa familiar y se mudó a un asilo. Nunca me volvió a llamar, pero una vez envió una carta con una foto de Leandro y un mensaje detrás. Él murió sin poder pedirte perdón en persona. Espero que leas en su carta lo que leíste en sus ojos. Quemé la carta. Algunas historias no merecen un final feliz, pero otras sí. Esta es la historia de cómo decidí que mi hijo crecería lejos de las mentiras, y de cómo yo, una mujer que todos subestimaron, aprendí que no se necesita venganza cuando tienes algo que ellos nunca podrán robarte: libertad.